Bueno, muy feliz año nuevo, feliz 2021. 2021, año de buenas noticias. El Señor nos dijo que este será un año de buenas noticias. Así que prepárate, prepara tu corazón, porque habrá buenas noticias para tu vida, tu matrimonio, tu familia, para nosotros como iglesia, pero no solo para nosotros. Sino que todo aquello que Dios haga en nuestras vidas es para que lo compartamos. Año de buenas noticias para el barrio, para la ciudad y para el mundo. Y una de esas buenas noticias con las que empezamos este nuevo año se concretó, gracias al Señor, la nueva casa. No te decimos cuándo, pero pronto vamos a estrenarla. Ya estamos en los últimos preparativos, así que comenzamos el año con todo. Hoy verás que estamos de vuelta en nuestra casa. Prepárate para la sorpresa, porque enero va a ser así, ¿no? Domingo a domingo, sorpresa tras sorpresa, así que estate bien conectado con tu grupo de vida para ir siguiendo cada una de las celebraciones, dónde va a ser y cuándo va a ser. Bienvenido al 2021. Año de buenas noticias.
Muy buenos días, iglesia. Aquí estamos nuevamente con esta modalidad online y tratando de compartir como lo hacemos cada domingo, hoy nuevamente con esta forma. Introduciéndonos en un nuevo año 2021, que como ya venimos compartiendo es un año de buenas noticias. Pero no solamente porque sea una expresión de deseo, un anhelo de nuestro corazón, sino porque la palabra de Dios ha de guiarnos en este año y nosotros vamos a tratar de caminar en ella, esforzarnos porque ella produzca frutos en nosotros, conforme a cada uno de los detalles que esa palabra tiene para inspirarnos, para revelarnos y para mostrarnos lo que Dios quiere hacer en este año 2021. Así que comenzamos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, y dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Otras versiones dicen en este último versículo, a pregonar el año agradable del Señor o a pregonar el año del favor del Señor. Y el primer mensaje de este año que queremos compartir con ustedes, introduciéndonos en esta palabra, tiene que ver justamente con esto, en descubrir juntos y empezar a caminar juntos qué significa esto del año agradable del Señor, del año del favor del Señor. ¿Será este año 2021 un año agradable, un año favorable, un año en el cual vamos a caminar esa bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas? Muy bien, de eso se trata en la palabra en esta mañana y a lo largo de todo este año. Por eso quiero invitarte a que juntos podamos empezar a pensar en qué significaba o qué se entendía, por lo menos en el contexto en que Jesús compartió esta palabra, qué significaba el año favorable, el año agradable del Señor. Ya en otra ocasión hemos compartido y me ha tocado predicar acerca de lo que significaba el año de jubileo, ¿no? Un año que sucedía cada 50 años y estaba dentro de las leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y dice así, 7 veces contarás 7 años sabáticos, es decir, cada 7 años se producía un año sabático y allí sucedían una serie de cosas especiales que Dios había diseñado para su pueblo. Pero después de esos 7 periodos de 7 años, es decir, 49 años, sucedía un año nuevo, un año especial, un año agradable que se llamaba el año de jubileo. Y era un año doble, dice, en el año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente los que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Ese año sucedían cosas extraordinarias. Todos los que tenían deudas les eran perdonados, los esclavos eran liberados, las tierras eran devueltas a sus dueños originales, todo volvía a punto cero. Cuando el Señor Jesús lee esta palabra en la sinagoga y la proclama y dice, hoy se está cumpliendo esta palabra delante de ustedes, lo que estaba diciendo es que a partir de ese momento, el reino de Dios comenzaba a instalarse en la tierra y empezaba a producir todas estas cosas. Lo que antes sucedía cada 50 años y en forma eventual, ahora se instala para siempre, para aquellos que somos hijos suyos, hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Y tiene un montón de significados preciosos que vamos a ir descubriendo a lo largo de este año. Así que en este primer mensaje yo simplemente voy a hacer una especie de salpicón de ideas, de algunas cosas claves que indica este tiempo en especial. En primer lugar, es un tiempo para poder discernir los tiempos.
No es un trabalengua lo que te estoy diciendo. Es un tiempo para poder discernir los tiempos. Hace bastante ya que en los mensajes vengo insistiendo, porque lo entiendo de parte de Dios, que nosotros necesitamos discernir los tiempos. Nosotros no podemos atravesar un año como el que dejamos atrás, el 2020, o introducirnos en un nuevo, 2021, sin discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque el mundo está confundido. Los sabios, los gobernantes, quienes crean una vacuna u otra vacuna, están confundidos, no tienen certezas, no tienen convicciones. Pero el ser humano en general pasa o atraviesa por esa crisis existencial. No sabe si nace, si no nace, no sabe cuándo comienza la vida ni cuándo termina la vida, ni mucho menos cómo sigue la vida después de la muerte. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos discernimiento espiritual, eso dice la Biblia. Y ese discernimiento lo da el Espíritu Santo. Así que en este año que vamos a transitar y caminar la palabra de Dios, lo primero que yo quiero animarte es que busques discernimiento espiritual. Porque Dios va a revelar cosas muy profundas que tienen que ver con este tiempo, que tienen que ver con estas circunstancias, que tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia. Pero necesitas comprenderlas, discernirlas espiritualmente. Hay una cosa que el Señor Jesús les dijo muy fuertemente a los fariseos y tenía que ver justamente con esto, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 12, versículo 56, Él les dice a los fariseos algo muy fuerte, les dice: hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en el que viven? Claramente Jesús no se estaba refiriendo al contexto social, histórico del Imperio Romano, ni mucho menos de Jerusalén, sino que se estaba refiriendo al tiempo espiritual que estaba transitando la humanidad, y particularmente el pueblo de Israel. Nosotros, estas palabras siguen siendo para nosotros un llamado de atención. Los hijos de Dios no podemos transitar este tiempo como si no supiéramos, como si fuéramos ciegos, como si no entendiéramos. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, debemos pedirle discernimiento espiritual de este tiempo. Y cuando lo adquirimos, cuando Dios nos da su palabra, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos revela lo que Él quiere hacer en medio de estos tiempos, entonces otra vez volvemos a descubrir su soberanía sobre nuestras vidas, sobre la historia, sobre los tiempos. Y ese reino que comenzó allí cuando Jesús abrió el rollo y lo presentó delante de todos y les dijo: esta palabra se está cumpliendo hoy delante de ustedes, se sigue cumpliendo entonces a partir de cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el ministerio, en la tarea que nosotros desarrollamos. Cuando discernimos espiritualmente lo que Dios quiere hacer con su reino en este tiempo, en este contexto, en este momento histórico de la humanidad, en el que Dios quiere que nosotros actuemos y vivamos conforme a su palabra. Así que, primer desafío para este año: discernir el tiempo. Es un tiempo para discernir el tiempo. En segundo lugar, lo que venimos mencionando en distintas ocasiones ya como anticipación, es un tiempo de buenas noticias. Es un tiempo de buenas noticias. Quizás cuando imaginemos buenas noticias, uno imagina siempre buenas noticias relacionadas a las cosas demasiado prácticas o pragmáticas, como un buen trabajo, una buena salud, tener recursos, ser prosperado en lo económico, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente esas noticias sean para tu vida, pero en realidad, cuando Jesús habla de buenas noticias a los pobres, se refiere a aquellas noticias que son tan profundas, tan fuertes y tan poderosas, que incluso van allá y rompen hasta la pobreza más profunda que pueda existir en tu vida o en mi vida.
o en las vidas de las personas que hay a nuestro alrededor. Pobrezas físicas, pobrezas económicas, pobrezas mentales, pobrezas emocionales, pobrezas de todo tipo y especialmente la espiritual. Por eso este año es un tiempo de buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para tu vida espiritual, para tu vida física, emocional, social, económica. Dios tiene buenas noticias. Y tanto me entusiasma esto que hablábamos con Vero en estos días. ¿Cómo podemos hacer como iglesia para proclamar estas buenas noticias? Porque van a suceder cosas. Si ya sucedieron en este 2020, ¿cuánto más en este 2021? Buenas noticias en tu vida, en tu familia, en tu interior, en tu relación con Dios, en tus decisiones, en tu trabajo, en tu economía, especialmente en tu vida espiritual y en la plenitud de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo transmitir esas buenas noticias cuando en todos los medios, en el noticiero, en uno y otro lugar, aparecen siempre malas noticias, ¿no? Todo parece terminar en malas noticias. Aparece una vacuna y las vacunas también se transforman en malas noticias, ¿no? Todo parece desembocar siempre en malas noticias. ¿Cómo poder proclamarlo? Bueno, la verdad que estamos entusiasmadísimos en pensar cómo transmitirle al mundo en este año desde la iglesia de Herli las buenas noticias de Dios. Así que no sé, imaginamos un montón de cosas, cómo poder hacerlo, no sé, con pasacalles, cómo poder hacerlo, cómo hacen las personas cuando quieren transmitir algo bueno ponen un pasacalle, bueno, con afiches, la gente cuando quiere transmitir algo importante, un político, lo que sea, una idea, una obra de teatro, se pegan grandes afiches en la ciudad. Bueno, yo ya me imagino qué hermosa estaría la ciudad de Herli empapelada con afiches de buenas noticias que Dios tiene para la ciudad y para las personas en este tiempo. Bueno, los que son más tecnológicos, imagínense todas las formas a través de las redes sociales, a través de los contactos en los cuales en este año podamos transmitir buenas noticias, las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad entera, la radio, la televisión, en todas las formas que Dios nos desafíe. Entonces, en segundo lugar, es también un tiempo de buenas noticias. Tercer lugar, te dije que vamos a hacer una especie de resumen en esta mañana. Es un tiempo de perdón y de liberación. Es un tiempo de perdón y de liberación. El tiempo de jubileo se caracterizaba por eso. Había que perdonar las deudas a todos y además, al ser perdonados, ellos, quienes tenían deudas, o nosotros, quienes tendríamos deudas, eran libres. Los esclavos eran libres. Por eso, el significado espiritual que Jesús le da a esta palabra es justamente que es un tiempo para perdón y para liberación. Así que, en primer lugar, es importante que puedas tomarlo para tu vida. Para tu vida. Porque si no puedes experimentarlo en vos, es muy difícil que fluya de vos eso que Dios quiere compartir con otros. Y este es un año para que puedas experimentar el perdón y para que puedas experimentar la liberación. El pecado es como una especie de atadura, ¿no? Que va envolviendo y envolviendo y envolviendo nuestras vidas. Y aun cuando Jesús ya nos liberó eternamente del pecado, a veces quedamos atados a pequeños pecados o a cosas, o a circunstancias, o a nuestro pasado, o a las raíces de amargura, o a cosas que quedaron en nuestra vida, o heridas, o cosas que nos pasaron en la infancia o en este tiempo, decepciones, tantas cosas que podríamos poner allí un listado interminable. En este año, el Señor nos dice que es un año de perdón y de liberación. Perdón y liberación. Dos palabras extraordinarias que si empezamos por experimentarlas en nuestro interior, vamos a ser agentes de transformación en todo nuestro entorno. Una persona que perdona, una persona que es perdonada, una persona que es libre,
que es liberada, inmediatamente se vuelve en una onda expansiva de bendición a todo su entorno. Y esto es lo que Dios quiere y va a hacer con nosotros en este año. Por eso yo quiero caminar en esta palabra. Por eso te animo a que no te resistas, porque probablemente Dios te desafíe a esta palabra. Cuando el Señor Jesús estaba compartiendo esto, es porque en realidad las personas que estaban en su entorno, a su alrededor, aquellos que le iban a seguir, iban a experimentar esto, iban a ser confrontados en situaciones en las cuales iban a tener que perdonar, y en situaciones en las cuales iban a ser libres, iban a tener que liberar a otros. Así que yo te animo a que no te resistas en este año, porque es muy probable que Dios comience por tu vida, por mi vida, en esa experiencia tan profunda de desafiarte a perdonar, y a que vos mismo puedas perdonarte. Si hay algo que todavía cargas como culpa en tu mente, en tu corazón, en tu mochila espiritual, Dios quiere que experimentes el perdón y la liberación. Dos cosas que son características también de este tiempo, de este año agradable al Señor. Entonces, en tercer lugar, tiempo de perdón y de liberación. Cuarto lugar, tiempo de gracia y tiempo de fe. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Esa conjunción extraordinaria entre gracia y fe, dos palabras que tienen que funcionar juntas para que produzcan fruto. En primer lugar, gracia. En ese año de jubileo era muy evidente esto, porque durante 2 años, el año 49 y el año 50, la gente, la población, tenía que dejar de trabajar sus tierras. No podía sembrarlas, no podía trabajarlas. Y entonces, ¿de qué comían? ¿Cómo subsistían? ¿Cómo vivían? Gracia, gracia. La gracia es precisamente esto, recibir algo sin merecerlo, sin haber trabajado para ello, sin habernos esforzado para ello. Y eso venía precisamente de la mano de la fe, de la mano de la fe. Aquellos que confiaban y dejaban reposar su tierra durante 2 años, experimentaban la gracia de que Dios les proveía. En algunos casos porque la tierra ya había producido abundantemente el año anterior, y en otros porque ya habían podido acumular, o porque lo que venía después iba a suplantar todo lo que estaban ya viviendo, consumiendo. Dios se las ingenia para que su gracia fluya en medio nuestro. La Biblia está llena de ejemplos de esto, pero también tu vida y mi vida está llena de este tipo de ejemplos. Como iglesia, acabamos de tener un culto de acción de gracias, una celebración de acción de gracias, llena de este tipo de ejemplos. Porque la gracia de Dios se manifiesta de esta manera. La salvación es gracia, nuestra existencia es gracia, que estemos vivos es gracia, que respiremos es gracia. Pero además hay un montón de cosas que Dios tiene preparadas, que como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, a la mente del hombre, de la mujer, a tu corazón, a tu mente, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si vos amás a Dios y estás dispuesto a caminar este año en esta palabra, va a ser para vos un tiempo de gracia. Ahora, la segunda palabra que combina con esta de la gracia es la palabra fe. Es la palabra fe. Matthew Henry, en uno de sus comentarios, dice la siguiente expresión: la gracia es la comida que Dios provee, que Dios te da, pero la fe es la cuchara. Me pareció tan básica esta frase, pero tan clara, ¿no? La gracia es la comida, pero la fe es la cuchara. A veces Dios hace que su gracia sobreabunde en medio nuestro, pero nosotros no tenemos la fe suficiente
para disfrutarla, para consumirla, para vivirla. Y quiero decirte algo. La verdad que a veces veo, y también me he visto muchas veces a mí, me pongo en primer lugar en esto, que transitamos la vida tan sobrecargado de cosas, de esfuerzos personales, de exceso de trabajo, de exceso de esfuerzos, de esforzarnos por querer tener el sustento, ganar cada vez más, de poder vivir y preocuparnos por si vamos a llegar a fin de mes y tantas otras cosas. Cuando en realidad Dios nos dice, yo estoy dispuesto a darte de gracia. Basta cada día su propio afán. Si aún las aves del cielo comen, si aún los lirios del campo se visten, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes? Un año de gracia. Eso no significa, por supuesto, que tengas que dejar de trabajar, que renuncies mañana a tu empleo, salvo que el Señor te lo muestre. Yo no te lo digo por las dudas. Pero sí te digo que en medio de este tiempo, si caminamos en su palabra, vamos a ver su gracia. Y si dejamos de preocuparnos tanto por aquellas cosas que creemos que solo podemos alcanzar en nuestras fuerzas, y descansamos más en lo que podemos alcanzar en las fuerzas del Señor, entonces vamos a descubrir su gracia. Pero esa gracia solamente se alcanza por medio de la fe. Si aquellos que no dejaban de trabajar su tierra durante esos 2 años, iban a tener que seguir esforzándose, iban a tener que alcanzar un montón de cosas, pero con el esfuerzo de su cuerpo, y probablemente muchos de ellos se hayan hasta sentido frustrados, cansados, agobiados, desgastados. Pero aquellos que por fe se proyectaron en el Señor, alcanzaron a ver esa gracia. La verdad que tu vida y mi vida, desde que Jesús llegó a nosotros y nos dio la salvación, es una vida por gracia. Es una vida eterna por gracia. Así que este año yo te invito a que caminemos en esta palabra y que descubramos la gracia que el Señor va a derramar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tus estudios, sobre tu trabajo, especialmente sobre tu relación con Él. Y para que a través de ello te proyectes con fe. Y del mismo modo que dije lo anterior, cuando nosotros empezamos a experimentar, a tener esta experiencia de vivir en la gracia de Dios por fe, eso se vuelve contagioso hacia los demás. Y entonces podemos empezar a compartir también esto con los demás. Quinto lugar, ideas generales, hoy termino rápido, quédense tranquilos, pero quinto, ideas generales. La unción de Dios. Es un tiempo para la unción de Dios, para el perfume de Dios. La Biblia nos enseña allí en el libro de Éxodo capítulo 30, que se los voy a leer, versículos 22 en adelante, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculando según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 libras de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante en incienso o en perfumes. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. El aceite sagrado de la unción. En el Antiguo Testamento, otra vez como integra la palabra de Dios el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús se refiere a la unción y dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, en alguna manera simboliza todos estos elementos aromáticos que estaban presentes en el aceite de la unción de los sacerdotes. Dicen los perfumistas, o los, no sé cómo se llaman, aromatistas hoy en día, que el 84% de estas especies son especies o aceites esenciales. Hoy en día les llamaríamos aceites esenciales. Muchos de ellos con propiedades muy particulares. O
¿cierto? Y el aceite de la unción en el Antiguo Testamento tenía varias particularidades especiales. Por ejemplo, la bienvenida a alguien que llegaba en una casa, ¿no? Como veíamos el caso de María cuando ungió los pies de Jesús con sus propios cabellos, ¿no? Y el aceite que se le ponía a alguien que llegaba a una casa en la cabeza y en los pies. El aceite que bendice la vida de las personas. Dios quiere ungir con su unción este año tu cabeza, tus pensamientos, lo que sale de aquí y hacia dónde van y hacia dónde caminan tus pies. Cansados o sucios del camino, Dios los quiere ungir con ese aceite precioso. Esa unción también, ese aceite también en la Biblia muchas veces refleja el aceite de la sanidad, porque Dios en este año también quiere traer sanidad a la vida de las personas, empezando por la tuya y la de tu familia. Sanidad de aquella que sale de adentro, de aquella que necesita ser traída desde el interior, sanidad interior, pero también sanidad de tus heridas externas, de tus enfermedades, de tus angustias, de tus problemas, de tus cargas. Una unción sanadora para tu vida y para este año. Ese aceite de la presencia del Espíritu Santo es el perfume mismo de Dios. Es el incienso de Dios, el aroma de Dios en tu vida. Y este año, si te animás junto con nosotros a caminar en esta palabra, estoy convencido que de tu vida va a emanar el aroma, el perfume, el incienso del Espíritu Santo con el que Dios te ha ungido, con el que Dios te ha ungido. Entonces, un año para la unción. Y por último, un tiempo de gozo y de avivamiento. Un tiempo de gozo y de avivamiento. Cada vez que llegaba el año de jubileo en el Antiguo Testamento, la proclamación o la anunciación se hacía a través del shofar o yobel, un instrumento que se utilizaba, y de allí sale justamente el término o el vocablo júbilo o jubileo. Y tiene que ver el júbilo con esta expresión de gozo y de alegría. Hace poco leía justamente a partir de uno de los salmos y empecé a profundizarlo, la importancia que tiene el gozo en la vida de las personas. La importancia que tiene el gozo para resguardarte de cualquier enfermedad, de cualquier problema, de cualquier conflicto, de cualquier crisis. El mismo Señor Jesús dice que llevó adelante la tarea que Dios le había encomendado por el gozo puesto delante de Él. El gozo es aquello que te permite estar lleno, aún en los momentos más duros, más difíciles o de mayor confusión. El gozo es la plenitud de la presencia de Dios. Y en el año de jubileo se anunciaba con trompetas, un ruido extraordinario, me imagino allí tocando a full y todo el pueblo gritando, golpeando las palmas, saltando de gozo y de alegría. Si hay algo que me alegra de nuestra iglesia es que es una iglesia que sabe expresar el gozo, que sabe ponerse contenta cuando adora al Señor, que sabe gritar de júbilo y de alegría cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero este año es un año para caminar en esta palabra y para estar dispuestos a gritar de gozo y de alegría frente a cada desafío y cada cosa que Dios nos plantee. Aún frente a las adversidades, aún frente a las situaciones difíciles, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando caminamos en ese gozo, la sonrisa de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ya no es nuestra expresión, es el gozo del Espíritu que sale de nuestro interior y se manifiesta a través de nuestro rostro. El gozo del Señor. Un año de gozo y de avivamiento, así como pasaba en los años de jubileo. Y finalmente termino con esto. La palabra avivamiento, justamente el soplo del Espíritu Santo que produce transformaciones desde adentro hacia afuera, que nos modifica en primer lugar a nosotros
y hace cosas extraordinarias en tiempos y en formas extraordinarias. Lo que llevaría un proceso de años, el Espíritu lo hace en segundos y entonces empiezan a suceder cosas extraordinarias. Cuando hay avivamiento, enseguida Dios fluye a través de la vida de las personas, a través de la iglesia, a través de los grupos de vida, a través de cada uno de nosotros. Así que, simplemente para repasar estos principios de los que hablamos, 2021 es un tiempo para discernir el tiempo. Es un tiempo de buenas noticias. Es un tiempo de perdón y de liberación. Es un tiempo de gracia y un tiempo de fe. Es un tiempo de unción y es un tiempo de gozo y de avivamiento. Te pregunto, ¿querés caminar en esta palabra? ¿Querés caminar en esta palabra en este año? Te animo entonces a que oremos. Le digas, Señor, en esta mañana, introduciéndome en este año 2021, me dispongo con mi mente, con mi corazón, con mi espíritu, con todo mi ser, a caminar en tu palabra, conforme a tus promesas y conforme a la unción de tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos para vivir y experimentar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida iglesia. 2021, un año de buena